Algo muy importante de los derechos de autor es que la protección es automática, o sea, no se requiere un registro, no se requiere ir a una oficina, a un registro para que me den ese derecho. El derecho de autor nace en el momento en que se crea la obra. Y esto es fundamental y es una diferencia básica entre derechos de autor y propiedad industrial. En propiedad industrial, yo tengo que ir a un registro, tengo que cumplir un proceso, tengo que cumplir unos requisitos para que se me otorgue el derecho. En derechos de autor, no. Simplemente en el momento de creación de la obra se constituye el derecho siempre y cuando yo le ponga mi nombre, ¿verdad? Porque obviamente los terceros tienen que saber que esa es mi creación. Y eso es algo que culturalmente pues no tenemos muy arraigado nosotros los latinoamericanos. Otra cosa muy importante es que el derecho de autor protege la forma de expresión de las ideas, no protege las ideas en sí. Por lo tanto, si ustedes tienen la fórmula para evitar la calvicie, primero me llaman y me la dan. Porfa, porque nos vamos a hacer millonarios. Ahí sí nos vamos a hacer millonarios, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la fórmula de la calvicie, no van a hacer un artículo o un documento con esa fórmula que está protegido por derechos de autor, creyendo que la fórmula está protegida. Eso no se protege así. Las fórmulas, esas cosas se protegen por patentes. En los derechos de autor se protege la forma en que yo me expresé, cuáles son las palabras que utilicé. Y lo más importante y lo más evidente para darme cuenta de esto es que yo puedo comprar libros de recetas y puedo fabricar esas recetas, puedo hacer esas recetas, ¿verdad? Y no estoy infringiendo los derechos de autor de las personas que crearon esos libros. Sin embargo, no puedo fotocopiar esos libros o clonar, como llamamos ahora, como decimos ahora, no puedo y venderlos. Ahí sí estoy infringiendo el derecho de autor, ¿verdad? Espero que se entienda bien esa diferencia y si no, en el momento de las preguntas, me hacen la pregunta para darle énfasis a eso, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que sepan que existe una diferencia entre cómo se tratan los derechos de autor en nuestros países latinoamericanos y cómo se trata en Estados Unidos. En Estados Unidos es diferente, se llama copyright y es otra cosa. Ellos se refieren al derecho de reproducción. Ellos ven los derechos de autor más como una cuestión económica. Nosotros en Latinoamérica vemos los derechos de autor así como se llaman, derechos de autor. Por lo tanto, la figura central es el autor y el autor es quien crea la obra, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tomen en cuenta ahora también cuando nos viene información de todo lado, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer esa diferenciación. Y otro problema es que se presupone que no copiamos, pero sí copiamos, ¿verdad que sí? O sea, lamentablemente sí copiamos. Bueno, yo no, bueno, no sé. El otro día me dice mi hija, ¿usted va a bajar una película? Le digo, no, mi profesión me impide bajar películas que yo no pague, ¿verdad? O sea, si yo quiero ver películas, tengo que pagarle al dueño de las películas para verlas. Pero sé que mucha gente baja películas, baja música, ¿verdad? Y eso, pues, en realidad se supone que no deberíamos hacerlo, ¿verdad? Porque todo eso está protegido por derechos de autor. Los derechos de autor tienen una singularidad muy específica y es que ellos mismos se dividen en dos grandes derechos, que no voy a entrar mucho en esto, pero para que ustedes sepan, los derechos morales son un tipo de derechos que los ven en la pantalla a mi izquierda, los derechos morales aquí, la paternidad, mantener la obra inédita, y luego la parte de los derechos patrimoniales, que sí tienen que ver con la parte económica. Los derechos morales no son transferibles, son irrenunciables, son un derecho humano, yo no puedo transar con ellos. Sí puedo transar con los derechos patrimoniales. Y como les digo, tiene que ver con la reproducción de la obra, el derecho de publicación, y tienen que ver con las remuneraciones que puedo recibir yo por el uso de mis derechos de autor.